vamos a conocer una forma también más sencillas para derivar, ¿sí? Cuando se nos presente una constante por una función, cuando tengamos una suma, un producto o cociente de funciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar algunas reglas que surgen de aplicar la definición de la derivada. Aquí la primera dice, derivada de una constante por una función. Si tengo una constante por la función, su derivada va a ser igual a la constante por la derivada de esa función, recordando que K pertenece a los números reales. Si ustedes recuerdan, la derivada de la constante era 0. En este caso no dice que debemos derivar la constante, sino que se la copia tal cual está. Si aquí sería un 3, aquí tiene que ir un 3, ¿sí? La constante se escribe tal cual está cuando está acompañando a la función. No se la deriva la constante, solamente se la deriva cuando se encuentra sola. Eso recuerden bien. Acá tenemos 3 ejemplos. Si ustedes observan, tenemos la función f, dice 3x a la cuarta. La constante en este caso es 3. En el segundo ejemplo, la constante es 6. En el tercer ejemplo, la constante es menos 3. O sea que yo la constante la debo escribir sí o sí. Y luego derivo la función que sigue. La función en este caso, ¿cuál sería? X a la cuarta. Aquí seno de x y en la tercera logaritmo de x. Entonces vamos a derivar cada una de ellas. La derivada de la función f va a ser igual a 3. Copio la constante y derivo x a la cuarta. Recuerden que el exponente pasa adelante y el nuevo exponente de la variable le tengo que restar 1. Entonces 4 menos 1 me queda 3. Y 3 por 4 es igual a 12. Ya tengo entonces mi función derivada en este caso, ¿sí? Copio la constante. Recuerden que estamos copiando nada más la constante. Luego aplico la propiedad o la regla de la derivada de un exponente, ¿sí? Ahora vamos a ver la del seno. La derivada del seno es coseno. Entonces, escribo el 6, la constante, y la derivada del seno, que es coseno. Ahora veamos con la derivada del último ejercicio, de la última función. Tenemos la derivada de h es igual. La constante en este caso ya vimos que era menos 3, copio el menos 3 y derivo el logaritmo de x. Si observamos en la tabla, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Como tengo un producto, multiplico menos 3 por 1, es menos 3. Entonces les ha quedado menos 3 x sería la derivada de la función h. Aquí tenemos otra regla, la derivada de una suma algebraica de funciones, que nos dice que es igual a la derivada de la suma de dichas funciones. Fíjense, tenemos la función f, la función g y la función, puede ser otra, h y x. ¿No es así? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué consiste? Nosotros tenemos acá, dice que es igual, la derivada de la suma de funciones es igual a la derivada de cada función. Por eso tenemos acá la derivada de la función f más la derivada de la función g más la derivada de las otras funciones más la derivada, bueno, de h. Acá tenemos 3 ejemplos. ¿Qué hacemos? Separamos en términos. Si separamos en términos, acá tenemos 2 términos. Si tenemos 2 términos, quiere decir que tenemos 2 funciones, ¿no es así? 3x a la cuarta y coseno de x. Y vamos a
derivar. Vamos a aplicar la regla de la suma algebraica de funciones. Aquí ya la tenemos derivada. La derivada de la función f va a ser igual. Derivo la primera. Vamos a hacerlo por términos. Fíjense, acá tenemos los dos términos. Derivada el primer término, o sea, de la primera función, bajo la constante, derivo x a la cuarta, 4 por 4x elevado al 4 menos 1. Recordemos que al exponente hay que restarle 1, que les queda 12x a la quinta. La derivada de coseno es menos seno. Entonces ya me quedaría la derivada igual a 12x al cubo menos seno de x. Ahora derivemos la función que sigue. En este caso tenemos tres funciones. Al tener tres términos tenemos dentro de esta función tres funciones. Y vamos derivando por parte. La derivada de 6 seno de x va a ser 6 coseno de x. La derivada de menos 6x al cuadrado va a ser menos 12x. Recuerden que ese 2 pasa adelante y decimos 6 por 2, 12. Al 2 le resto 1 y me queda 1. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y ya tenemos derivada. Vamos con el tercer. La derivada de h, de la función h, es igual a que primero separemos o veamos las funciones que tenemos. Tenemos dos funciones, un logaritmo y un radical. Tenemos acá una constante por el logaritmo de x. La constante se baja como está. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Ya sabemos que la raíz cuadrada de x, su derivada es 1 medio raíz cuadrada de x. Lo que me queda es resolver el producto. Menos 3 por 1 es menos 3 sobre x. Y copio la otra derivada. Y ya tengo la función h derivada. Quedaron en dos términos, ¿sí? Fíjense entonces, la forma particular de derivar la suma algebraica es derivar cada término. En este caso se considera cada término como otra función, ¿sí? Acá tendríamos dos funciones porque tenemos dos términos. Acá tenemos tres términos, entonces serían tres funciones. En el último tenemos dos términos, que serían dos funciones. O sea, la derivada de una suma algebraica es igual a la suma de la derivada de cada término.